estar en el hospital, los que van a pasar prácticas 10 minutos antes, no pueden llegar atrasados, tienen que usar barbijo KN95. Hoy día faltó una compañera. Las personas que falten a su práctica tienen 0 en su práctica y después no van a recuperar, pero sin nota. Es un gran perjuicio porque tenemos poco tiempo, entonces cuando no puedan asistir o hayan cambiado por alguna circunstancia, tienen que avisar y permitir que otros compañeros puedan acudir a prácticas, ¿no? Entonces, solo si fuera por algo de fuerza mayor y con una justificación, van a poder recuperar la nota. Pero es un gran perjuicio el que falten a prácticas así. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Y esta clase es importante porque hay muchas de estas enfermedades que vamos a revisar, son muy frecuentes en la consulta externa. Y son las enfermedades que se caracterizan por tener eritema y escamas. Ahora, antes de entrar de lleno a las patologías, quiero que repasemos este término porque lo vamos a usar, lo van a leer con frecuencia. Eczema. Eczema es un síndrome inflamatorio de la piel que por su evolución puede ser agudo, subagudo o crónico. Cuando es agudo, se va a encontrar eritema, vesículas y exudado. Cuando es subagudo, va a haber una infiltración y van a haber costras. Y si es crónico, va a haber liquenificación y escamas. Por su etiología, el eczema puede ser inflamatorio, que de lejos es el más frecuente. Y es más, a veces uno da por sobreentendido cuando escuchamos la palabra eczema de que es algo inflamatorio. Pero en realidad también puede presentarse en cuadros infecciosos, virales o también bacterianos o micóticos también. Bueno, hablemos de la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es un proceso inflamatorio que se relaciona, se desencadena después del contacto de ciertas sustancias que producen un daño o un estímulo inmunológico en la piel. Existen dos tipos grandes. La dermatitis de contacto por irritante primario, esta es su abreviatura, y la dermatitis de contacto alérgica, y esta es su abreviatura. Por irritante primario, el proceso inflamatorio se desarrolla por activación de la inmunidad innata. El daño es directo al queratinocito y va a depender de la concentración de las sustancias, del tiempo de exposición, de la deshidratación de la piel, de la humedad, predisposición racial. Es cierto que no todas las personas tienen la piel tan susceptible para algunos tipos de dermatitis por irritante primario, pero potencialmente todos podríamos sufrirla si estamos expuestos en estas circunstancias. La forma más frecuente es la que se desencadena por los detergentes, ¿no? Y es la llamada la dermatitis del ama de casa. Entonces, si alguna persona, sea de sexo femenino, sexo masculino, manipula sin guantes mucho tiempo y en concentraciones exageradas, un detergente, un ace, un jabón, una lavandina, en fin, con el tiempo va a desarrollar este tipo de
de irritación, de dermatitis. Pero, claro, lo que les decía hace un ratito, algunas personas son más sensibles que otras. Sin embargo, cualquier persona va a desarrollar una dermatitis por irritante primario si, por ejemplo, mete la mano a un balde con lavandina pura y hace. O sea, va a salir siempre irritada. Pero la común, la dermatitis del ama de casa, sí tiene que haber una cierta predisposición, no todas las personas la desarrollan. La dermatitis alérgica es un estado alterado del sistema inmune y se desencadena por activación de la inmunidad adaptativa. Es una reacción de hipersensibilidad retardada celular, o sea, la tipo 4. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo hablamos? Y los principales desencadenantes de esta dermatitis alérgica son los parabenos, el níquel, que es el metal con el que se hacen las joyas de fantasía, los cinturones, los botones de los pantalones, en fin. El caucho, las plantas, colorantes, plásticos, cosméticos y en general cualquier producto químico puede desencadenar en una persona susceptible una dermatitis alérgica. Pero estos que yo les menciono aquí son los más frecuentes. En esta imagen ustedes pueden ver más o menos un resumen, esto está muy detallado en el libro, de cómo se desarrollaría esta reacción retardada en la dermatitis de contacto alérgica. Hay una vía aferente donde los aptenos, ¿no?, se ligan a las proteínas de las membranas de los queratinocitos. ¿No? Los aptenos, estamos hablando de las sustancias alergénicas, y son captadas por las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos que están en la piel. Estas las presentan a los linfocitos T, a los CD4, y los CD4 migran a los ganglios linfáticos regionales y transfieren la información a los linfocitos T memoria. Cuando vuelve a haber un contacto con la sustancia, que puede ser después de bastante tiempo, entonces los linfocitos T memoria van a transferir la información a los linfocitos efectores y estos van a migrar a la piel, donde van a activar los linfocitos efectores en la epidermis con la consiguiente liberación de sustancias como la interleuquina 2, como las citoquinas y activación de macrófagos, y entonces se va a producir toda esa inflamación. Les decía que puede demorar. Les voy a poner algunos ejemplos. Una persona puede estar usando un reloj por meses y de repente puede empezar a hacer una dermatitis de contacto en el lugar donde está el reloj. Se lo saca, hace tratamiento, mejora, vuelve a ponerse el reloj y vuelve a hacer una dermatitis. Y cada vez que se expone a esa sustancia es más rápido y más extenso. Ahora, ese periodo en el que ha estado en contacto con el metal del reloj y ha hecho alergia, ese es el que puede variar. Pueden variar meses, pueden variar días o pueden inclusive años. De tal forma que, por darles otro ejemplo, un albañil puede desencadenar una dermatitis de contacto al cemento después de toda una vida de trabajar con cemento. Y eso lo torna muy difícil a la hora del tratamiento y explicaremos por qué. En cuanto a la clínica, el diagnóstico topográfico es muy importante en ambas. En la dermatitis de contacto por irritante primario,
localización más frecuente es la mano, ¿no? Mencionamos a la dermatitis del ama de casa, que así es como se la conoce, aunque ahora hay un poco de, puede resultar un poco, creo que vamos a cambiar ya, discriminatorio y puede afectar a género, a sensibilidad de género, así que nos quedaremos nomás como dermatitis por irritante primario, por, por detergentes, por estas sustancias que usamos comúnmente en casa quienes hacemos esos quehaceres domésticos, independientemente del género. Bueno, y se queda en ese lugar. En el caso de la dermatitis de contacto alérgica, comienza en el lugar del contacto, pero después se extiende. Acuérdense que la piel es un solo órgano y se intercomunica entre sí. Entonces, aparece en un lugar X y después se va a diseminar. Contra más contacto haya, más diseminado va a estar. Y algo muy característico es que se torna simétrico. Volvemos al ejemplo del reloj. Al principio la alergia va a estar solamente en el área del reloj, pero con el tiempo, si sigue en la exposición, va a estar la alergia también, o la dermatitis, las lesiones, al otro lado. Y si se vuelve si se continúa con la exposición, puede ir a a los brazos o a otras zonas. ¿De acuerdo? En la dermatitis por irritante primario, los síntomas que predominan son el ardor, el prurito leve y puede llegar a haber dolor cuando hay mucho daño. En la dermatitis de contacto alérgica predomina el prurito. En cuanto a la clínica, en ambas pueden haber un eczema agudo, subagudo o crónico. Y entonces, si es agudo, ¿qué va a haber? Va a haber eritema, va a haber vesículas, va a haber exudado. Si es subagudo, va a haber eritema, van a haber costras. Y si es crónico, va a haber liquenificación. Lo más importante para saber cuál es el desencadenante es la observación, con qué relaciona el paciente o nosotros mismos, con qué lo relacionamos. Pero cuando no se conoce cuál es el desencadenante, podemos hacer un examen, que es el test epicutáneo, pero solo en la dermatitis de contacto alérgica. ¿Por qué? Porque la dermatitis por irritante primario está activada solo la inmunidad innata, no hay memoria. En cambio, en la dermatitis de contacto alérgica es la inmunidad adquirida y están los linfocitos de memoria, que son los que van a permitir reaccionar, mejor dicho, ante el contacto con estas sustancias, y por esto el test epicutáneo podrá ser de utilidad. El tratamiento es fundamental, apartar la sustancia agresora. En el eczema agudo, sin importar cuál es la etiología, siempre en un eczema agudo el tratamiento tópico tiene que ser con fomentos húmedos. Pueden usar suero fisiológico, pueden usar agua de manzanilla o pueden usar formulaciones con agua boricada, con solución de Tirsch. Solo que en algunas zonas, como por ejemplo cerca de los ojos o en mucosas, no se puede usar porque son con base alcohólica. Cuando los cuadros son leves y localizados, podemos usar corticoides. Dependiendo de la severidad del cuadro y de la localización, usaremos hidrocortisona, betametasona, clobetasol, dependiendo de la localización, y acordándonos de lo que hablamos la semana pasada de los posibles efectos colaterales según la potencia y dónde se aplican. Es así que no usaremos corticoides de muy alta potencia como el dipropionato de betametasona o el clobetasol en la cara, en los párpados, en las áreas de pliegues. Cuando son cuadros moderados o diseminados, usaremos corticoides sistémicos, por ejemplo, prednisona en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso al día, por un término medio de 10 días. Eso varía según criterio médico. Solo recordar que si pasamos de 10 días,
A la hora de retirar, tenemos que retirar paulatinamente. Aquí tenemos un eczema agudo, una dermatitis de contacto aguda. Y vemos vesículas y ampollas. En este cuadro ya es más crónico, se ve eritema y se ven escamas, y aquí hay algunos vestigios de costras, una escamocostra, pero predomina el eritema y es un eritema difuso. En esta pacientita aquí vemos que hay eritema, es un eritema pálido, hay escamas, hay vesículas, pequeñas vesículas, y hay un exudado seroso. Entonces, en esta paciente tenemos que usar en forma tópica fomentos. Le repito, puede ser fomentos de manzanilla, agua boricada diluida, pero no vamos a usar cremas porque hay con corticoides aquí, tampoco porque hay solución de continuidad y puede favorecer la sobreinfección. En esta paciente vemos en el dorso de los pies. Si bien que los pies es un área bastante frecuente afectada por hongos, en esta paciente tenemos que primero pensar en una dermatitis de contacto alérgica, solo de verla. ¿Y por qué? Por la distribución de las lesiones, por la simetría. Está exactamente igual en el pie derecho, en el pie izquierdo. Están comprometidos el dorso. Si se fijan, tiene unos bordes que son un poco lineares, como una banda. ¿Qué más encontramos? Encontramos eritema, es un eritema, no es muy intenso. Hay unas erosiones discretas, hay escamas, hay eritema y algunas erosiones. Y le preguntaremos si tiene alguna sandalia que tenga una cinta o una tira aquí que tenga contacto en el pie, y nos va a decir que sí, es una dermatitis de contacto alérgica. Y aquí, ¿qué vemos? ¿Quién me dice? ¿Quién me describe estas lesiones? Eritema, escamas. Muy bien. ¿Los bordes cómo son? ¿Son definidos o son difusos? Difusos. Difuso. Muy bien. Hay eritema, hay escamas y los bordes son difusos y está un poco irregular. Está localizado en la región suprapubiana. Entonces, ¿en qué podemos pensar? ¿Alguna infección de transmisión sexual? No. Por la localización y por la erosión, bueno, ahí podrías pensar, pero nosotros no vemos enfermedades de transmisión sexual como un capítulo, que muchos textos de dermatología sí son dermatología y sífilis, o dermatología y enfermedades de transmisión sexual. Pero sí vamos a hablar de algunas, como de la sífilis, ¿ya? Pero ahora nos tenemos que basar en el reconocimiento de las lesiones elementales para el diagnóstico clínico. Entonces, solo por la localización, aunque no es un área genital propiamente, nos estaríamos un poco obligando a pensar en un diagnóstico. Sin embargo, hay eritema, hay escamas y está en la región suprapubiana. Entonces, vamos a preguntarle o vamos a ver al paciente que si usa algún cinturón o si usa o jeans, que los jeans tienen
el botón de metal, que es níquel. Y entonces es una dermatitis de contacto por el contacto o de un cinturón, de la hebilla de un cinturón o del botón del jean. Ahora, aquí hay un poquito de liquenificación. Hay un aumento del grosor de la piel, de las líneas y un aumento del pigmento. En este paciente, el paciente ha insistido, continúa usando, mejor dicho, esos materiales, entonces se produce una dermatitis crónica que también podemos decir como un eczema crónico. Aquí es una imagen similar, solo que hay erosiones y hay exudado, porque vemos que hay una humedad en la piel, hay un exudado, ¿verdad? Pero aquí alrededor hay una liquenificación y en esta foto vemos, si bien que aquí ya le sacó el botón, ¿no? Pero aquí pareciera que todavía sigue teniendo el broche. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? Doctora, y en ese caso el botón sería por el propio material o porque se ha oxidado por el sudor o algo así. No, es el metal, es el metal. No es por irritante, es alérgico. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada de las reacciones de hipersensibilidad. Son estados alterados del sistema inmune que reconoce extraño algo que la mayoría de las personas no lo reconoce extraño. En este caso, las fotos que hemos visto son al metal, a la del zapato puede ser cuerina, puede ser plástico o puede ser cuero también. ¿Ya? Es muy frecuente, por ejemplo, con la billutería, los aritos de fantasía. Entonces dice, se me infectó. Claro que también se puede infectar, ¿verdad? Porque hay solución de continuidad, pero generalmente es una reacción alérgica a ese material. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, buenas noches. En un cuadro leve, ¿el tratamiento tópico por cuánto tiempo se utilizaría? Mira, ya, por ejemplo, en estos casos que hemos visto, aquí es un cuadro que es extenso y toma hasta el antebrazo. Aquí tienes que apartar la sustancia, lo que ya hemos hablado, y aparte tendrá que usar un corticoide tópico de alta potencia como clobetasol. ¿Por cuánto tiempo? Pueden ser 20 días, descansos después de una semana y después, si todavía tiene eritema, volver a hacer el ciclo. Con los corticoides tópicos, más o menos cada 20 días es bueno descansar 5 días y después se vuelve a hacer. Después, en esta pacientita, aquí vamos a poner fomentos húmedos y si no hay contraindicación podemos darle prednisona, calcular a 0,5 miligramos por kilo de peso, unos 3 días hasta que haya bajado la inflamación, haya secado, y de ahí pasamos a corticoides tópicos, que puede ser hidrocortisona, puede ser dexametasona. Igual, 2 veces al día por unas 2 semanas y se valora. Aquí en los pies, en el dorso de los pies, usaría, también es un cuadro leve, pero la piel de los pies es un poquito más gruesa, entonces usaría un corticoide de mediana alta potencia como betametasona, aproximadamente también por 20 días. Aquí lo mismo. Este cuadro más severo, hay que hacer fomentos, se puede dar corticoides por vía oral un tiempo, unos 3 días, 4 días que baje, y continuamos con corticoide de alta potencia. Aprovecho la pregunta para recalcar algo que es bien importante cuando prescribimos los corticoides. En estos casos de dermatitis de contacto alérgica o por irritante primario,
eh, cuesta bastante que el paciente acepte su condición y acepte que tiene que apartarse, que el tratamiento no tiene cura, que tiene solo control y que si vuelve a exponerse va a empezar todo de nuevo. Y aquí, desgraciadamente, en nuestro medio, la venta de medicamentos es libre. Entonces, corren el riesgo de que se automediquen y que se vayan a comprar corticoides sistémicos y cada vez la dermatitis alérgica va a ser peor y toman más corticoides. Eso, sobre todo, cuando la dermatitis, el cuadro es por productos relacionados al ámbito laboral. Entonces, los que vayan a hacer medicina laboral, pues van a estar muy al tanto de este asunto. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener paciencia y orientar muy bien a su paciente para que no se automedique y no tenga después problemas relacionados con los corticoides sistémicos o tópicos, ¿no? Como hemos hablado antes también. Si se ponen en áreas como la cara o en los pliegues, también pueden traer otros problemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ven, cuando hacen preguntas, se pone más interesante la clase. ¿Sí? Buenas noches. ¿Y Buenas noches. el uso de corticoides en pacientes diabéticos, cómo sería, doctora? Ahí depende cuánto corticoide vas a usar, porque a veces usamos dosis bajas, inclusive menores a 0,5 miligramos por kilo de peso y por un periodo muy corto, por decirte 3 días. Y si es una diabetes que no, que está controlada, entonces no va a haber ningún problema. Si necesitas usar dosis más altas de corticoides y es una paciente que fluctúa, que no está bien controlada, entonces necesariamente se tiene que coordinar con su médico tratante, con el endocrinólogo o con el internista que esté manejando la parte de la diabetes. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. Bueno, hablamos ahora de dermatitis atópica. La dermatitis atópica es un trastorno inflamatorio que afecta predominantemente la población infantil. Se asocia a otros cuadros atópicos como el asma, la bronquitis, rinitis, conjuntivitis de tipo alérgica. Hay factores constitucionales y ambientales que van a influir en su desarrollo y algo muy importante que se ha visto es que estos pacientes presentan una alteración de la barrera epidérmica. ¿Se acuerdan en la clase anterior que hablamos de la epidermis, de la unión de los queratinocitos? No sé si han tenido oportunidad de repasar un poquito ese tema y recordarán que cuando hablábamos de la capa córnea y de los queratinos de la epidermis, dijimos que era parte de la barrera, una barrera inmunológica que impedía, la salida de sustancias, de electrolitos, de líquidos del medio interno, pero también evitaba el ingreso, ¿no?, de microorganismos o también de otras agresiones como pueden ser los rayos ultravioleta, como pueden ser las sustancias químicas. Y en los pacientes atópicos esa barrera epidérmica está deficiente y entonces se permite que esas sustancias químicas penetren más a la piel y desarrollan una inflamación. Aquí tenemos en este dibujo las principales bases, ¿no?, de cómo se desarrollaría una dermatitis atópica. Sobre una base genética, hay también una alteración de la función autonómica y hay una alteración del sistema inmune.
Y aquí hay varios estados de hipersensibilidad. Puede ser de tipo 1, pero también hay compromiso del tipo 4. O sea, el proceso inflamatorio es muy complejo en la dermatitis atópica. Se ha visto en estos pacientes que hay un aumento en la susceptibilidad a las infecciones virales, fúngicas y estafilocócicas, que estos pacientes pueden ser portadores de estafilococo aureus, que tienen una elevación de IgE, que pueden tener una elevación de eosinófilos. Hay una asociación con otras alergias, por ejemplo, con urticarias, con intolerancias alimentarias, con prurigo por picaduras de insectos. Hay una alteración con mayor severidad de enfermedades por hipersensibilidad retardada, por ejemplo, reacciones medicamentosas. Y eso lo vemos en el hospital, especialmente en los pacientes que están haciendo tratamientos antituberculosos, que desarrollan alergias a los medicamentos y que suelen tener un fondo atópico. Alergias que son de hipersensibilidad tipo 4, pero que son atópicos. Se caracterizan por cuadros crónicos recidivantes que empeoran en el invierno. La piel es seca, tiene una cerosis. Va a haber eritema, exudación, costras y pueden haber escamas finas también. Pueden haber áreas de liquenificación en las fases crónicas. La distribución de las lesiones depende o varía un poco dependiendo la edad. En los lactantes es más frecuente el compromiso en cuero cabelludo y en la cara a nivel de las mejillas. En cambio, en los niños mayores y adolescentes, las áreas de flexión, sobre todo los pliegues antecubitales y popliteos, son los más afectados. En el tratamiento, algo sumamente importante son los cuidados generales y la orientación al paciente, pero como son muchos pacientes pediátricos, pues tenemos que orientar con mucha paciencia a las mamás y a los papás. Decirles que cuando haga frío, que en el clima seguramente que van a empeorar, que también pueden empeorar cuando hace mucho calor y sudan mucho porque se desencadena prurito, que tienen que usar siempre ropa de algodón, hay que evitar la lana, el tejido sintético, hay que evitar los detergentes muy fuertes y los suavizantes de ropa. Hay que, en algunos casos más severos, se debe controlar los aeroalergenos y en algunos casos muy severos también orientamos en cuanto a la dieta hipoalergénica. Aquí quiero aclarar que los detergentes para lavar la ropa de los niños o las personas atópicas tienen que ser lo más suaves posible, porque bueno, algo de jabón se tiene que usar, de preferencia de coco, jabón de coco, pero mismo para la ropa, para lavar en lavadora, también optar por los más suaves, ¿no? Y si posible, lavar con jabón de coco. Los baños tienen que ser duchas rápidas con agua tibia, lo más fría posible, y usar jabones neutros o sustitutos del jabón. No usar perfumes, ni perfumes directamente, ni jaboncillos perfumados. Hay que humectar la piel después del baño. Aquí se usan cremas, dependiendo el grado de la dermatitis, pueden ser solamente humectantes sin perfume, o a veces hay algunas cremas ricas en ceramidas que intentan restituir esa barrera epidérmica que dijimos que estaba alterada. Ya para las lesiones inflamatorias en sí, usamos corticoides tópicos. Vamos a usar, dependiendo la severidad y la localización, puede ser hidrocortisona, desonida, mometasona. Rara vez en pediatría usamos corticoides de alta potencia como el clobetasol o el dipropenato de betametasona. Usamos también inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus. Los antihistamínicos de acción central como la clorfeniramina o la hidroxicina, que ustedes van a leer mucho en Falabella,
son un pilar bien importante porque tenemos que controlar ese prurito, ese círculo vicioso de inflamación, prurito, rascado y que empeora la inflamación. Estas son las dosis que se usan en niños mayores a 2 años y en adultos, aunque la dermatitis atópica es poco frecuente en adultos porque es un trastorno que generalmente con la edad va mejorando. Lo mismo que el asma y lo mismo que la bronquitis alérgica. Entonces, contra antes se presente, después con el tiempo va a ir mejorando. Pero hay excepciones, hay pacientes adultos y adolescentes que pueden tener esta dermatitis atópica y requerir antihistamínicos. Los corticoides sistémicos están contraindicados porque se produce un fenómeno que se llama un fenómeno de rebote, en el que cuando se retira el corticoide, el cuadro inflamatorio viene con más fuerza y requiere mayores dosis para su control. Aquí tenemos un lactante, un bebé con unas lesiones que, si bien aquí hay una hipocromía, se pueden ver en los bordes que tiene eritema. En esta imagen en particular puede resultar un reto diagnóstico porque tiene los bordes bien definidos, eritematosos, y estas lesiones redondeadas que, como vamos a ver más adelante, podría pasar por una tiña. Pero ¿por qué pienso en una dermatitis atópica y no en una tiña? Porque hay simetría
exposición. Tiene que haber presencia de sebo y hay una proliferación de esta levadura, la malacesia, o Pityrosporum también, que se llama así, que es saprófita en la piel. Pero en estos pacientes prolifera y desencadena un proceso inflamatorio. Tiene una evolución crónica y recurrente, empeora con el frío y el estrés. Puede tener prurito o puede ser asintomática. Afecta el cuero cabelludo, la región centrofacial, las regiones retroauriculares y las áreas intertriginosas. Se caracteriza por eritema, por escamas amarillentas y puede haber exudado cuando son procesos reagudizados. El tratamiento es en base a la asociación de corticoides y antimicóticos tópicos. Puede ser en cremas, en lociones o en shampoos, dependiendo la localización. La psoriasis es un trastorno de base genético. Tiene un patrón hereditario que afecta a un 2% de la población. Es más frecuente en la edad adulta y afecta a ambos sexos por igual. Tiene una evolución crónica y recurrente, empeora con el frío y el estrés, igual que la dermatitis seborreica, e igual que el anterior, el prurito es variable. Algunos pacientes pueden tener prurito, otros no. Se caracteriza por pápulas y placas eritematosas con una escama blanca plateada, que al hacer un curetaje que se llama el curetaje de Brock, se desprende esas escamas, primero muy finas, después se desprende una sola lámina de escamas, y eso se conoce con el nombre de signo de la vela, porque es como si uno pasara un cuchillo por una vela y sale una escama completa. Y en la superficie después de que pasa esa escama completa, se queda una área con puntos hemorrágicos, y eso se conoce como el signo de Auschwitz o el signo de rocío sangrante. Pueden haber cambios ungueales como el pitting o la uña en dedal. Y tenemos que también mencionar que hay algunas otras formas de psoriasis, como la psoriasis ungueal pura, donde no hay alteración en la piel y solamente hay alteraciones en las uñas, que puede haber uña en dedal, onicolisis, leuconiquia, y puede ser diagnóstico diferencial de onicomicosis. Está la psoriasis invertida, cuando afecta los pliegues, y puede ser un importante diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica o de una tiña. La psoriasis pustulosa también, que aparece en pústulas en vez de placas con escamas. La psoriasis gutata, cuando son pequeñas placas redondeadas y su nombre viene que parecen gotas. Las áreas de compromiso suelen ser áreas de extensión, como los codos, las rodillas, las piernas y también el cuero cabelludo. Pero puede presentarse en prácticamente todo el tegumento. El tratamiento van a ser con corticoides tópicos, se pueden usar inmunosupresores sistémicos en casos graves, por ejemplo, metotrexate. Y en este cuadro también están contraindicados los corticoides sistémicos por el mismo efecto rebote que habíamos mencionado en la dermatitis atópica. A su izquierda tienen una lesión eritematosa retroauricular con una escama amarillenta, no es muy abundante. Solo por la localización ya tenemos que pensar en una dermatitis seborreica. A su derecha tenemos una placa de psoriasis. Hay eritema, un eritema rojo intenso y una escama abundante plateada, blanco plateada. Pityriasis rosada de Gibert. Este es un trastorno que es bastante frecuente
pero es subdiagnosticado. Es una enfermedad benigna, ya dijimos que frecuente, es que tiene como posible causa los herpes virus serotipos 6 y 7, pero no está comprobado. Es autolimitado y por esa razón es que es subdiagnosticada, porque muchas veces en cuadros que son leves se resuelve solo, entonces hasta que se manifiesta con toda la clínica, entonces puede suceder que no se llegue a diagnosticar correctamente, quede como una alergia, como una tiña. Hay varios diagnósticos diferenciales. Es estacional, se acompaña de un prurito variable, hay personas que tienen prurito, otras no. Se caracteriza por lesiones ovales, eritematosas, pero es un eritema menos vivo que en la psoriasis, y tienen una escama muy fina que es como un collarete que crece, aparece al centro de la lesión y luego se abre hacia los bordes. Inicia con una lesión predecesora mayor que se conoce como placa heraldo. Y luego de esa placa heraldo, más o menos a la semana, aparecen las otras lesiones que son ovales, como les decía, pero más pequeñas. Se distribuye predominantemente en el tronco. Los diagnósticos diferenciales principalmente son al inicio, cuando está la placa heraldo, con una tiña corporis, y luego cuando aparecen las otras lesiones en el tronco, con la sífilis secundaria. El tratamiento es solo con sintomáticos, hidrocortisona al 1% en crema, antihistamínicos si hay prurito, y va a remitir al cabo aproximadamente de 3 semanas. Puede ser también un poquito más. Aquí tenemos una placa heraldo. Eso es una lesión ovalada, es un eritema pálido y tiene una escama discreta en su superficie. Aquí tenemos un cuadro más severo, es un eritema más vivo, hay eritema y hay escamas. Podríamos pensar en psoriasis, ¿sí? Podríamos pensar en tiña, pero son demasiadas y ha aparecido en forma aguda. Y lo otro es esa escama. Miren, esta lesión de aquí tiene esta escama muy discreta que comienza al interior de la placa y después va hacia afuera. En las otras es más difícil el identificar lo que les estoy diciendo. Esta imagen muestra un eritema que es más pálido, y algunos describen como ajamonado, así que esa coloración. Y por este tipo de lesiones es que debemos hacer diagnóstico diferencial con sífilis secundaria. Aquí vemos las placas eritematosas y aquí, miren, aquí comienza una escama al centro. Dermatitis del pañal. Lo pongo en esta clase porque sí puede presentar escamas en los bordes, pero en general lo que más predomina es el eritema. Es un proceso inflamatorio cutáneo que afecta en el área del pañal, frecuente en bebés y en personas con incontinencia. Está caracterizada por un eritema intenso en las áreas convexas, se respetan los pliegues donde se observa el signo de la W. Predomina el eritema a otras lesiones. Puede ser asintomático, puede tener prurito, puede haber ardor o puede haber dolor. Frecuentemente se sobreponen infecciones bacterianas o micóticas. El tratamiento va a ser en base a cuidados generales y la aplicación de pasta de óxido de zinc que hace como una barrera a las sustancias agresivas como son la orina o las heces. Aquí en este bebecito podemos ver eritema, también hay escamas. En esta zona de aquí también se ven escamas, ¿no? Y no es tan evidente
es el signo en la W, ¿no? Y creo que esta es la última patología de este tema de eritemato escamosas. Vamos a revisar esta patología que es muy frecuente en nuestro medio, que son las tiñas o dermatofitosis. Son infecciones causadas por dermatofitos, que son hongos que afectan las capas superficiales de la piel, pelos y uñas. Según la predominancia de su hábitat, se clasifican en geofílicos, los que habitan más en la tierra, zoofílicos, los que parasitan más los animales, y antropofílicos, los que parasitan más los humanos. Esto es importante saber porque los dermatofitos que parasitan los humanos, los antropofílicos, en general tienen menos reacción inflamatoria. En cambio, cuando hay una infección por hongos que son geofílicos o zoofílicos y son poco frecuentes, puede haber mucha reacción inflamatoria. Los géneros que encontramos son Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, y los más frecuentes en el humano son del grupo de los Trichophyton rubrum. Hay factores genéticos de inmunodepresión y ambientales como el calor y la humedad que van a favorecer la infección. Cuando es por Trichophyton rubrum especialmente hay una tendencia a la cronicidad y el prurito está generalmente, no siempre, pero generalmente presente. Según la localización se dice el nombre de la enfermedad. Así decimos, cuando afecta al pie, los pies, decimos tiña pedis. Si en la región inguinal, tiña cruris o inguinal. En la cara, tiña faciei. En el cuerpo, tiña corporis. En las manos, tiña manum. En la cabeza, tiña capitis. La tiña pedis tiene tres formas clínicas fundamentalmente. Una hiperqueratósica, que se caracteriza por escamas e hiperqueratosis plantar, puede ser asintomática y se llama también tiña en mocasín y cuesta bastante tratar. La tiña pedis inflamatoria se caracteriza por eritema, escamas, vesículas y ampollas y puede presentarse una situación de sensibilización a distancia con presencia de lesiones, por ejemplo, en las manos, y que se llaman dermatofitides, ¿no? Y que son reacciones como alérgicas a los hongos de los pies, donde en estas lesiones no se van a identificar los hongos. Si hacemos un cultivo de dermatofitides nos va a dar negativo. La tiña interdigital, que se caracteriza por escamas, maceración y fisuras, y suele haber contaminación con bacterias y levaduras. La tiña cruris está localizada en las regiones inguinales, se presenta con eritema, puede haber también hiperpigmentación, los bordes son bien delimitados, hay presencia de escamas, de microvesículas y de microcostrículas, sobre todo en los bordes. La tiña corporis se diferencia en dos grupos: la tricofítica, que se caracteriza por lesiones redondeadas con un crecimiento centrífugo que va de adentro hacia afuera, los bordes son activos con eritema, escamas, pueden haber vesículas numerosas y pequeñas costras hemáticas, y la microspórica, que va a tener lesiones menores y más numerosas. La tiña manu se caracteriza por ser unilateral, ¿no? Predominantemente, la piel va a estar seca, va a haber una hiperlinearidad y van a haber escamas, puede o no tener un borde activo. El diagnóstico lo podemos confirmar cuando tenemos la sospecha clínica con un examen micológico directo y un cultivo micológico. Recuerden que si piden un examen micológico directo, el paciente tiene que estar sin ningún tratamiento tópico ni sistémico. Y el cultivo, y recuerden que el cultivo demora 2 semanas. El tratamiento, los cuidados generales: mantener la piel seca,
En el caso de la tiña pedis, usar medias de algodón, calcetines de algodón, cambiar los calzados cada cierto tiempo, ponerlos al sol. La tiña inguinal lo mismo, usar ropa interior de algodón, secarse muy bien. Se pueden hacer cuando son cuadros leves, solamente tratamiento tópico, por ejemplo con clotrimazol al 1%, ketoconazol. Cuando son cuadros más inflamatorios, más severos o de difícil acceso, que sea una área muy pilosa, tenemos que usar antimicóticos sistémicos. Por ejemplo, la terbinafina, 250 miligramos al día. Se puede usar también ketoconazol, 200 miligramos al día. ¿Cuánto tiempo? Promedio son de 2 a 4 semanas. Pero lo importante es continuar el tratamiento hasta 10 días después de que haya una mejoría clínica, porque si se interrumpe muy rápido, va a volver, cuando se den las condiciones adecuadas, va a volver a presentarse el cuadro. Cuando prescriban antimicóticos sistémicos, acuérdense de averiguar si no hay problemas hepáticos, si está el paciente tomando alguna otra medicación. En el caso de la mujer, siempre preguntar si hay embarazo, ¿de acuerdo? Antes de prescribir los antimicóticos sistémicos. Aquí tenemos unas lesiones redondeadas, eritematosas. Tiene esos bordes, son como semiarcos, circinados. Tiene unos eritematosos. Tienen microcostrículas hemáticas. Por eso decimos que son de bordes activos. La vamos a ver de lejos. Hay un crecimiento centrífugo, apareció primero aquí y va creciendo hacia afuera. Hay un eritema y escamas en el centro de la lesión, pero la mayor actividad está en el borde, donde se pueden ver eritema y costrículas hemáticas. Aquí vemos una placa, esto lo conocen ustedes comúnmente como empeine. Es una placa ovalada, eritematosa, escamosa, pero fíjense en los bordes, el borde es bien delimitado, bien definido. Es una tiña corporis. Esta también es una tiña corporis. A veces los pacientes, o mismo nosotros que no examinamos bien, está apurado el paciente y solamente nos muestra una parte. Mire lo que me apareció. Y pequeñas lesiones eritematosas, escamosas, hasta podría aparecer una dermatitis de contacto pues en el área de la axila por el desodorante. ¿Qué es lo que nos hace pensar en el diagnóstico? Este borde bien definido, eritematoso, con costrículas hemáticas. Y es de aquí que se debe tomar la muestra del examen micológico. Esta es una tiña inguinal. A veces cuando mejoran las condiciones climáticas o los pacientes, es frecuente que se automediquen con estas cremas que tienen un poco de antimicóticos, un poco de corticoides, esas multiterapias, esas combinaciones que hay. Entonces mejoran un poquitito, pero no se curan. Mejoran y queda esta forma así hipercrómica, con un poquito de escamas. Después vuelve a hacer calor, vuelve a haber humedad y se reactiva. Y comienza el prurito intenso. Aquí vemos lesiones eritematosas, de bordes definidos, escamosas. Y se forman como semiarcos. Eso se llama también circinado. Esta es una tiña manum. Diagnóstico diferencial, una dermatitis de contacto por irritante primario, ¿verdad? Especialmente si es la mano que se utiliza más para las tareas, como en la mano derecha. Bueno, los zurdos pues será la izquierda. Aquí vemos qué es lo que nos hace pensar en una tiña, estos bordes bien definidos, bien activos, inclusive aquí hay unas vesículas. Aquí solamente se ve eritema y escamas, pero aquí ya hay vesículas en los bordes. Aquí hay eritema y escamas,
pero esta delimitación tiene que hacernos pensar en la tiña, porque en la dermatitis de contacto por irritante va a haber, es más difuso. Aquí hay una tiña interdigital, predomina la maceración, hay una solución de continuidad. Esa solución de continuidad favorece la entrada de infecciones bacterianas. Esta es una tiña hiperqueratósica, una tiña pedis hiperqueratósica. Y aquí hay una tiña más inflamatoria, aunque está en remisión, pero se puede ver un poquitito que ha tenido vesículas aquí. Esto es muy común en el verano, hay un prurito muy intenso. Esta también es una tiña pedis inflamatoria, porque tiene eritema muy vivo y tiene vesículas. Y puede llegar a tener exudado. Muy bien, esto era lo que teníamos para pasar hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Alguien preguntaba de la lista. No estoy tomando lista porque todavía hay muchos compañeros que se están por inscribir o que van a hacer retiro. Entonces, hasta que no terminen las inscripciones, no voy a tomar lista. ¿Alguna pregunta? Doctora, sobre las prácticas, ¿hoy va a anotar? No, Para la porque la siguiente. próxima semana se presentan los mismos de esta semana. Les recalco nuevamente, por favor, lleguen 10 minutos antes. Consulta externa del Hospital San Juan de Dios. Me esperan afuerita, no entren al consultorio para que no les llamen la atención las enfermeras. Porque es una área que está restringida para los pacientes. Entonces yo tengo que ir a buscarlos y hacerlos pasar a mi consultorio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Su barbijo KN95 y no falten, por favor. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Mañana me toca práctica. ¿La próxima semana tengo que ir de nuevo o no? Sí, 2 prácticas seguidas. Ya. Y disculpe, doctora, una consulta más. ¿Ese tema de ahora ya entra en la práctica de mañana? Sí, todo va a ir. Pero no se preocupen, las evaluaciones al principio más que todo se basa en la primera clase, las primeras, ¿ya? Gracias, doctora. Pero contra más estudie mejor, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, Doctora, buenas noches. Natalia, diga. Le hablé el problema que tuve y hice el cambio con mi compañera Ángela Velarde en el grupo A3. Bueno, no he tenido contacto con nadie más. Entonces, el asunto, Natalia, es lo que le decía al inicio de la clase. Si ya se ha notado y alguien... falta, Sí, es mañana. Ella me dijo que va a ir mañana, Ángela. ¿Quién es ella? ¿Para qué? Ángela Velarde. ¿Y Ángela está ahí? Sí, está en la clase. Ángela Velarde. Buenas noches, doctora.